Buenas tardes. Vamos a continuar un poco con lo que es mantenimiento. ¿Bien? En este caso, ventajas, inconvenientes y aplicaciones de cada tipo de mantenimiento tomado del manual de gestión de mantenimiento industrial. ¿Bien? Un libro bastante interesante, con bastante contenido, pero bueno, que es para leer. Y básicamente lo que estoy haciendo es justamente desglosarlo, poner ejemplos y hacerlo un poquito más ameno porque es un libro que es prácticamente letra con muy poco gráfico. ¿Ven? Así que no es la idea tampoco eh, tornarlo, digamos, medio aburrido al asunto. Entonces, un libro más bien orientado a lo que es universidad y no tanto lo que es escuela técnica, pero que obviamente se lo puede utilizar si obviamente lo sabemos desglosar y aplicarlo, ¿no es cierto?, a la parte práctica, que es lo que nosotros necesitamos acá. Bueno, de ahí, ¿no es cierto?, tomé lo que es esto, ventajas, inconvenientes y aplicaciones de cada tipo de mantenimiento y algo llamado dossier máquina, que lo vamos a ver en la próxima, que es justamente lo que yo hago siempre hincapié, que es en conocer la máquina, en tener justamente conocimiento al respecto o documentarse al respecto de la máquina, qué se puede, qué no se puede hacer y obviamente cómo funciona, etcétera. Todo lo que abarca justamente lo que es el dossier máquina. Bueno, ventajas, inconvenientes y aplicaciones de cada tipo de mantenimiento, comenzando con lo que es mantenimiento correctivo. Y acá justamente vemos un rodamiento Ruleman dañado, que ya lo había utilizado esta imagen como ejemplo. Y acá lo que tenemos es justamente una bomba de agua del tipo, digamos, de prevención de incendios, combate de incendios, ¿no es cierto? El sistema contra incendios que puede tener, por ejemplo, alguna industria o, qué sé yo, puede ser una escuela, un hospital, bien. Lo que es el lo que es el combate de incendios que puede llegar a tener, el sistema de combate de incendios o sistema contra incendios que puede llegar a tener algún tipo de establecimiento. ¿Bien? En este caso la vemos que está desarmada y se están haciendo ahí algunos ajustes o cambio de piezas. ¿Bien? ¿Qué ventajas tiene justamente lo que es el mantenimiento correctivo? No se requiere de gran infraestructura técnica ni elevada capacidad de análisis, máximo aprovechamiento de la vida útil de los equipos. Bien, obviamente porque hemos dicho que lo que es mantenimiento correctivo se realiza cuando justamente la máquina deja de funcionar, por alguna razón. ¿Se está aprovechando la vida útil? Sí, se está aprovechando al máximo la vida útil. No se requiere mucha infraestructura técnica ni una elevada capacidad de análisis, significa que se va y se hace la reparación sobre lo que está dañado. ¿Eh? Ni más ni menos. ¿Qué inconvenientes? Bien, las averías se presentan de forma imprevista, lo que origina trastornos a la producción. Por ejemplo, hay una correa rota, ¿bien? Puede ser algo totalmente imprevisto, sí. Para la producción, si se rompe la correa de algún equipo, obviamente que sí. ¿Bien? Y justamente ahí hay que ir corriendo y hacer el mantenimiento. Bien, con una correa y reemplazarla. Por ende hay que tener un stock, como dice acá abajo. Riesgo de fallos de elementos difíciles de adquirir, lo que implica la necesidad de un stock de repuestos importantes. Bien, y vuelvo a poner el ejemplo del rulemán, también podemos incluirlo ahí, el que es la correa que está dañada ahí. Y bueno, baja calidad de mantenimiento como consecuencia del poco tiempo disponible para reparar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ven? Este mantenimiento se tiene que realizar rápido. Se cambian, ¿cierto? Vuelve a funcionar la máquina, perfecto. ¿Da tiempo para hacer ajustes? Quizás poco, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos como la calidad del mantenimiento no es tan eficiente. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer a una gran velocidad para que vuelva a funcionar la máquina. Entonces dejas de lado algunas cuestiones como ser el ajuste, mediciones, ¿no es cierto? Pruebas que se pueden realizar la máquina para ver que funcione mejor. Esto se hace rápido, viene a consecuencia de un fallo imprevisto. Bueno,
y obviamente lo que estamos hablando ahí del stock, estoquearse de los repuestos sobre aquellas cosas que pueden llegar a fallar. ¿Bien? Y ahora vamos justamente al caso del mantenimiento preventivo. Si ya sabemos cuáles son las cosas que van a fallar, ¿no es cierto? Podemos ir pensando en lo que es un mantenimiento preventivo. ¿Bien? Pero bueno, terminamos con esto. Aplicaciones del mantenimiento correctivo. Cuando el coste total de paradas ocasionadas sea menor que el coste total de acciones preventivas. ¿Bien? Si a nosotros nos sale más barato esperar hasta que se rompa para repararlo, bueno, sigamos con lo que es correctivo. Por ejemplo, la gente del USAL le salía mucho más caro hacer un mantenimiento preventivo y reemplazar las luminarias, ¿bien? Sabiendo que se van a quemar, sería mucho más caro que lo que hacen ellos, que es ir y cambiar cuando realmente se necesita. Se quema una lámpara o se daña algún equipo, van y lo cambian. Bien, para hacer un mantenimiento preventivo tendrían que ir con una cuadrilla cada cierto tiempo y reemplazar las lámparas que aún no se han quemado, pero que ya saben que se van a quemar. O reemplazar los equipos que ya tienen cierta cantidad de años funcionando. Bien, ¿sería más caro eso? Sí, sería mucho más caro que hacer lo que hacen actualmente. Sí que está funcionando el usual, porque ya no estoy seguro si realmente están trabajando o no, pero yo creo que sí. Sí, que ir, ¿no es cierto?, como hacen actualmente, cambiar la lámpara cuando se daña, o el equipo cuando se daña. Vamos a ver. Esta aplicación de mantenimiento correctivo, ¿no es cierto?, se da en sistemas secundarios cuya avería no afecta de forma importante la producción. Por ejemplo, acá estamos viendo que trabajan con un compresor. Bien, un compresor, bueno, puede ser algo secundario. ¿Se puede tener otro compresor para hacer funcionar un equipo? Sí, lo ideal sería eso, ¿no es cierto? Bueno, si no hay otro equipo de repuesto, ¿no es cierto?, no tiene algo redundante ahí, y bueno, sería algo de suma importancia, no sería secundario, sino algo primario. Pero bueno, en el caso de que podamos tener un equipo que se pueda utilizar en caso de emergencia, bien, no afectaría tanto que se dañe uno. Se puede utilizar el otro hasta que se repara uno. Y estadísticamente resulta ser aplicado en mayor proporción que en la mayoría de las industrias. Bien, hay que tener en cuenta que el libro es un poquito viejo, tiene sus años, tiene alrededor de 30 años. Habría que ver actualmente en qué situación estamos, pero dado el caso que estamos en Argentina, muchas veces no hay tanto, ¿no es cierto?, disponibilidad de presupuesto como para trabajar digamos, en algo estrictamente preventivo. Por ahí, por lo general, se trabaja con lo que es correctivo, se espera hasta que la máquina ¿no es cierto?, se daña para hacer el mantenimiento correctivo, salvo justamente que se apliquen algunas técnicas de mantenimiento preventivo, ¿no es cierto?, obviamente con el tema de las estadísticas, saber cuánto tiempo ha estado funcionando algo para hacer una parada y revisar. Bien, será lo más barato en lo que es mantenimiento preventivo. Si no, bueno, se espera hasta hacer el mantenimiento correctivo, se saca el mayor provecho a la vida útil de la máquina. Bueno, en el caso del mantenimiento preventivo, ¿qué ventajas hay? Importante, reducción de paradas imprevistas, ¿bien? Conociendo ya la máquina, como le habíamos dicho, ya conociendo qué es lo que más falla en la máquina, se estima el tiempo de duración que va a tener hasta que se supone que va a producirse una falla. Bien, comienza a funcionar, tenemos un cierto tiempo hasta que se puede llegar a producir la falla. Entonces, antes que se produzca la falla, o estimativamente esa falla, ¿no es cierto?, se estima un tiempo, y antes de cumplirse ese tiempo en el que supuestamente se va a producir la falla, bueno, se hace una parada para mantenimiento. Entonces esa parada está prevista, no sería una parada imprevista que ocurra así por cuestiones de emergencia. Entonces esas paradas imprevistas se reducen y solamente se trabaja con paradas previstas o programadas. Solo es adecuada por la naturaleza del equipo. Existe una cierta relación entre probabilidad de fallo y duración de vida.
es en el caso en el que se sabe, justamente se puede llegar a saber que durante cierto tiempo de funcionamiento puede ocurrir un fallo. Si no, no tiene sentido. Si no se puede saber, ¿no es cierto?, ese parámetro, entonces no conviene o no conviene pretender hacerse un mantenimiento preventivo. Volviendo al tema, por ejemplo, del tema del USAL. Si tuviésemos una lámpara en nuestra casa y sabemos que esa lámpara tiene una vida útil de X años, entonces pasada esa cantidad de años, se sabe que se la tiene que cambiar antes que se queme. ¿Bien? En cambio, no tenemos una lámpara, tenemos miles de lámparas en toda la ciudad de Salta. Entonces justamente ahí es difícil saber el tiempo de todas, ¿bien? Porque no a todas se las ha puesto en el mismo día. Entonces ahí resulta, ¿no es cierto?, contraproducente intentar hacer un mantenimiento preventivo. ¿Bien? Planificarlo ahí sería muy difícil. Pero por ejemplo una máquina como este que tenemos acá, ¿bien? Bien, algún tipo de equipo industrial, no se nota bien qué es, pero bueno, una máquina solamente está revisando acá la parte rotativa de la máquina y bueno, se puede llegar a saber en qué tiempo los rulemanes se deben cambiar. Y ahí estamos teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la planificación para el mantenimiento preventivo de esta máquina. Inconveniente, no se aprovecha la vida útil completa del equipo. Puede ser, digamos, dado que se tiene que hacer el cambio, por ejemplo, de los rodamientos durante una cierta cantidad de tiempo, ¿bien? No se aprovecha al máximo la vida útil de ese rodamiento, pero sí se evita que se dañe digamos, en algo imprevisto, digamos, una falla cuando ya el ruleman no dé más, ¿no es cierto?, por hablando mal y pronto. No se le llega a aprovechar al máximo su vida útil, pero obviamente se evita que existe una parada imprevista, ¿bien?, por una falla. Aumenta el gasto y disminuye la disponibilidad si no se elige convenientemente la frecuencia de las acciones preventivas. Eso sería la otra cara de la moneda. Bien, se evita las paradas imprevistas, pero si uno hace muchas paradas previstas para hacer revisiones, ¿bien?, y no tiene bien en cuenta los tiempos en los cuales se va a realizar esas paradas, también puede resultar caro. ¿Por qué? Porque se hacen más paradas previstas para hacer revisiones. Si no se sabe hacer una buena planificación de cuándo se van a realizar esas paradas, bien, también resulta caro, ¿sí? Por eso lo más sensato sería hacer una parada en donde se revisen, por ejemplo, todos los equipos al mismo tiempo. Bien, sería medio complicado, pero si se sabe organizar sería lo ideal. ¿Por qué? Porque se estaría evitando justamente de que se hagan paradas imprevistas, paradas programadas muy seguidas, en donde tampoco, ¿no es cierto?, se va a poder seguir un ritmo de producción adecuado, justamente por las paradas programadas para revisiones. Entonces saber coordinar bien cuándo se para, cuándo se trabaja y cuándo se hacen las revisiones es justamente lo importante a la hora de aplicar un mantenimiento preventivo. Justamente vemos acá que estas personas están revisando, haciendo justamente las inspecciones de mantenimiento preventivo. Aplicaciones en equipos, o sea, siguiendo con lo que es mantenimiento preventivo, en nuestras aplicaciones, equipos de naturaleza mecánica o electromecánica sometidos a desgaste seguro. Acá, bueno, tenemos lo que es un equipo de aire acondicionado, donde se puede hacer el mantenimiento preventivo sobre las partes, por ejemplo, los filtros, que en este caso, ¿no es cierto?, si no se mantiene un grado de limpieza, puede ser contraproducente. Bien, este es algo doméstico. También podemos pensar en algo industrial, refrigeración de algún equipo. Poleas y correas. Bien, acá en esta parte, ¿no es cierto?, que es transmisión de movimiento de algunas máquinas y herramientas, es necesario saber en qué estado están justamente los elementos que hacen la transmisión de ese movimiento.
Bien, las correas son lo que más sufren. Bien, sufren también las poleas, tienen desgaste, pero las correas son los que más desgaste sufren. Entonces, conociendo la vida útil de la correa, supongamos que sea de 2 años, sabemos que cada 2 años tiene que haber una parada en donde se cambien las correas y listo, se evita que esto falle. Se pueden realizar ciertos ajustes sobre las correas para que se pueda llegar a aumentar un poquito lo que es la vida útil de cada una de ellas. También, ¿no es cierto?, serán paradas programadas para hacer ajustes y aprovechar al máximo la vida de estas correas sin que llegue al punto de ruptura, ¿no es cierto?, y que sea una parada imprevista, una falla imprevista, que tengan que ir al mantenimiento correctivo. Bueno, en otra aplicación que puede llegar a tener es equipos cuya relación fallo-duración de vida es bien conocida. ¿Bien? Lo que habíamos dicho. Tiene que aplicar cuando yo pueda saber cuánto tiempo de duración va a tener, bien, antes de que pueda llegar a fallar. En ese tiempo yo tengo un tiempo en el que puedo utilizar, y antes de que llegue el tiempo en el que puede llegar a fallar, ahí yo hago mi mantenimiento preventivo, cambio lo que tengo que cambiar, bien, o ajusto lo que tengo que ajustar y sigo haciendo funcionar la máquina. La máquina fue parada, pero fue parada de forma programada, sin que exista una falla, ¿bien?, o un imprevisto. Bueno, vamos por último a lo que es el mantenimiento predictivo. ¿Qué ventajas tiene? Determinación óptima del tiempo para realizar el mantenimiento preventivo. Ejecución sin interrumpir el funcionamiento normal de los equipos e instalaciones. Mejora el conocimiento y el control de estado de los equipos. Acá vemos justamente una imagen termográfica. ¿Por qué se utiliza mucho, ¿no es cierto?, para el mantenimiento predictivo? El conocimiento acerca de la temperatura que desarrollan las máquinas. Justamente porque la temperatura es un parámetro importante a la hora de saber cómo está funcionando la máquina, o en este caso un tablero. Bien, una temperatura normalmente alta es señal de que algo está mal. Una temperatura normalmente alta es señal de que algo está mal y que algo puede llegar a fallar. ¿Qué inconvenientes existen en relación a lo que es el mantenimiento predictivo? Bueno, el personal tiene que estar mejor formado y la instrumentación de análisis es mucho más costosa. Bien, por ejemplo, nosotros ya no tenemos solamente que tener herramientas de uso en electromecánica, en mecánica, en electricidad, ¿no es cierto?, testers, multímetros, pinzas amperométricas, qué sé yo, hay presostatos, medidores de presión, ¿no es cierto?, manómetros, perdón, no presostatos, manómetros, etcétera, sino que también podemos llegar a tener que tener a mano equipos de rayos X, equipos de lo que son análisis estroboscópico, ¿no es cierto?, para poder analizar el giro de las máquinas utilizando luz parpadeante, equipos termográficos. ¿Todo eso para qué? Y bueno, para analizar la máquina mientras está en funcionamiento, la máquina o el equipo o instalación, ¿no es cierto?, mientras está en funcionamiento, para saber en qué estado está. Bien, como habíamos dicho, la temperatura es un parámetro importante a la hora de conocer cómo están funcionando las máquinas o equipos. Una temperatura normalmente alta es señal de que algún problema puede haber. Bien, y todos esos equipos que yo lo puedo agregar a mi kit, ¿no es cierto?, del personal de mantenimiento, es caro, es costoso, no es un equipo que sea barato. Bien, no es y simplemente ir y comprar así nomás, tiene que tener, ¿no es cierto?, una justificación, y por ahí muchas veces eso es la limitante a la hora de trabajar con lo que es mantenimiento predictivo. Bueno, no es viable una monitorización de todos los parámetros funcionales significativos. Lo que pueden presentarse, averías no detectadas por el programa de vigilancia. Bien, es difícil
¿no es cierto?, que se pueda llegar a controlar todos los parámetros. Temperatura es uno, ya hemos dicho. La vibración, ¿no es cierto?, analizar la vibración de la máquina puede ser otro parámetro, pero ¿no es cierto?, hay que tener un equipo adecuado. Uno puede de visu observar que una máquina está funcionando mal, o por el ruido, ¿no es cierto?, también puede presentir, ¿no es cierto?, sentir, obviamente, ¿no es cierto?, percibir, mejor dicho, que la máquina está funcionando mal de acuerdo al ruido que está haciendo. Pero eso, digamos, es algo, no es que está hecho con un equipo, sino algo más bien de la destreza de cada operario, de cada personal de mantenimiento. No es algo que esté medido, salvo que justamente yo tenga un equipo que me permita analizar las vibraciones de la máquina. ¿Bien? ¿Qué otro parámetro no sería tan fácil de medir, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que la temperatura, dentro de todo, es un parámetro que se puede llegar a medir fácilmente con el equipo adecuado. Bien, la vibración, un parámetro que ya es un poquito más difícil de medir. Puede ser el desgaste de los rulemanes, bien, los rodamientos. Eso es algo que es un poquito más difícil de analizar, sobre todo si son en partes que son poco accesibles a la vista, ¿bien?, o que requieren justamente el despiece de la máquina para hacer una medición, ¿bien?, para analizar el desgaste. Bien, no es viable monitorizar todos los parámetros que pueden llegar a ser significativos para el funcionamiento de la máquina. Bien, por lo tanto, ¿no es cierto?, puede llegar a presentarse una avería que no se detecta a tiempo. Por ejemplo, por el caso de la vibración, puede producir un desgaste anormal en los ejes o en los rodamientos, y justamente producir que la máquina vibre con una mayor intensidad cada vez más, se haga como un efecto, ¿no es cierto?, bola de nieve, que cada vez más, debido al desgaste, cada vez la vibración es cada vez más alta, hasta que eso puede llegar a producir una avería mucho más grave en la máquina, ¿bien?, en el motor, por ejemplo. Se pueden presentar averías en el intervalo de tiempo comprendido entre dos medidas consecutivas. Bien, por ejemplo, hacemos una medición termográfica y no nos da nada. Luego, por algún motivo, aparece una falla, bien, que yo no la preví. Bien, yo cuando medí no tenía este punto rojo acá. Yo veía una temperatura normal. Pero justo luego de eso, bien, ocurre que aumenta la temperatura de manera normal, y es producto de que esto estaba funcionando de manera normal y al final se terminó quemando. Bien, bueno, en este caso está siendo algo predecible porque lo estoy viendo acá, pero en el caso de que no, bien, que yo haya medido y me dé algo normal, pero luego pasado, qué sé yo, 15 horas de funcionamiento se quema, entonces quiere decir que puede llegar a ocurrir, ¿no es cierto?, el hecho de que se presenten averías aun cuando yo hago las mediciones y las mediciones me dan normal. Bien, son algunos inconvenientes que pueden darse. Entonces vimos que las desventajas son justamente los costos y el hecho de que tampoco no es algo infalible, puede llegar a ocurrir un problema a pesar de que yo esté controlando los parámetros. Y la otra cuestión es que yo no puedo controlar todos los parámetros, salvo que justamente me equipe con muchos equipos de medición que me permita hacer mediciones variadas, ¿no es cierto? Pero lo mismo, va a haber ciertas cuestiones que yo no voy a poder llegar a controlar. Entonces, esas son las tres desventajas, obviamente, que se mencionan acá con respecto a lo que es el mantenimiento predictivo. Bien, en síntesis, no somos ningún dios, por lo tanto no podemos estar conscientes de todo lo que puede llegar a pasar dentro de la instalación industrial de nuestro taller o lo que sea, ¿no es cierto? No podemos controlar todo, no podemos medir todo, entonces alguna cosita va a escapar a nuestro conocimiento y por ende, ¿no es cierto?, puede llegar a fallar.
¿Qué aplicaciones tienen los mantenimientos predictivos? Bueno, máquinas rotativas, motores eléctricos, equipos estáticos, aparamienta eléctrica o aparataje eléctrico. Bien, aparamienta lo dejé ahí porque es una palabra que nunca la había escuchado, pero es una palabra que existe, no está mal. No se lo utiliza mucho aquí en Latinoamérica, pero es lo que nosotros digamos aparataje eléctrico, todos los dispositivos, ya sea de control, accionamiento, protección, bien, que puede existir en la instalación eléctrica. Y la instrumentación. O sea que justamente por eso es que están estas imágenes justamente ahí. Estamos analizando motores, bien. Tenemos acá nuestro tablero, bien. Equipos estáticos pueden ser transformadores, ahí también podemos analizar lo que es temperatura, vibración. Y bueno, instrumentación obviamente, que es lo que nos va a realizar mediciones de parámetros, ¿ven? Cómo hacer el control de que los manómetros, por ejemplo, estén funcionando adecuadamente. En los mismos manómetros que controlan la presión, por ejemplo, del compresor, esté funcionando correctamente. Entonces podemos hacer un control de presión y comparar con otro manómetro, el manómetro del propio equipo, y ver si está funcionando adecuadamente, por ejemplo. Máquinas rotativas, podemos analizar la vibración, podemos analizar la temperatura. Vienen las máquinas rotativas, en los motores eléctricos, que son máquinas eléctricas rotativas, también podemos controlar los parámetros de temperatura. Y en equipos estáticos, por ejemplo los transformadores, podemos justamente controlar temperatura, vibración y obviamente también ahí, en el caso de la instrumentación, como les dije, podemos llegar a controlar también que estén midiendo de manera adecuada. Bueno, como ustedes saben, todo esto lo dejo en el blog y además hice una guía al respecto, pero eso ya la vamos a subir después. Sería como una guía complementaria, que acá está muchísimo mejor porque bueno, obviamente tenemos lo que son imágenes, ¿bien? Inclusive lo podemos mejorar ahí, agregar unas cositas más. Pero bueno, esto sería todo con respecto a esta pequeña clase en relación a las ventajas, inconvenientes y aplicaciones de cada tipo de mantenimiento. ¿Bien? Así que, bueno, me despido y esperemos que sigamos y espero, ¿cierto? Esperemos que sigamos en contacto. Hasta luego.